Hola, saludos, bienvenidos y bienvenidas a esta cápsula informativa sobre la Ley 41 del 2022, la llamada reforma laboral. Esta edición la vamos a concentrar exclusivamente en las pymes. Hemos hablado ya de los otros temas en las otras cápsulas, pero la tenemos que centrar en las pymes porque ya las pymes tenemos encima el cumplimiento con la Ley 41 del 2022. Hoy vamos a repasar cuáles son esos elementos básicos de cumplimiento y vamos a repasar también el estado del caso porque hay una eventualidad nueva en el caso que presentó la Junta de Supervisión Fiscal contra el gobernador de Puerto Rico, procurando la Junta la nulidad de la ley. Obviamente hay un elemento de calendario y de la acción judicial sobre el pleito y está el elemento del cumplimiento y con ambos tenemos que bregar. Aquellos de ustedes que de conformidad con la Ley 62 del 2014 se consideren una microempresa, un pequeño comerciante o un mediano comerciante de conformidad con los términos que dispone esa ley, y ya sabemos obviamente que una microempresa es una empresa que tiene un volumen de negocio, o un ingreso bruto, de $500,000 y 7 empleados o menos, con 25 empleados o menos, 3 millones o menos te consideras un pequeño comerciante y un mediano comerciante son 10 millones o menos o 50 empleados o menos. Si usted está en ese range, pues usted, el cumplimiento de la ley le vino encima el 18 de septiembre del 2022, ahora junto con Fiona nos cayó. ¿A qué tenemos que estar pendientes? Como les dije, vamos a segmentar esta cápsula en dos partes. El pleito de la Junta y los cambios que se supone que usted como pyme esté teniendo presente. Las pymes obviamente tienen un tratamiento diferente de conformidad con los diferentes cambios que hay en la ley. Vamos a repasar en cuanto a los beneficios, ¿verdad? Y a predicarlo en beneficios para una mejor comprensión. En cuanto a lo que es un periodo probatorio, ahí hay uniformidad y las pymes están contratando, deben estar contratando ya hasta que pase algo con el caso y se emita alguna decisión, si alguna, dejando sin efecto la ley en un periodo probatorio de 90 días. Recuerden que ese periodo probatorio es extendible, ¿verdad?, a 90 días adicionales mediando notificación al Departamento del Trabajo en un formulario que el Departamento del Trabajo ya publicó. Tengan presente que publicaron uno al principio y después lo enmendaron. Traten de procurar usar el que está enmendado, el segundo que publicó el Departamento del Trabajo, que debe ser el actualizado. Y esa notificación debe contener las razones, es un blanco que uno llena y lo envía y es por correo electrónico esa notificación. No lo dejen para última hora y ahora que estamos sin luz, con luz y todos estos problemas, no lo dejen para última hora, es lo único que le puedo decir. Hay que hacerlo mediante correo electrónico. En cuanto al bono de Navidad, aunque todavía falta un tiempo para eso, pero ya el año bono cierra septiembre 30, eso es ya mismo. Y a menos que no haya un pronunciamiento del tribunal antes de que llegue septiembre 30, y aún teniendo presente que el bono de Navidad se activa el pago entre el 15, de conformidad con la ley y el reglamento, desde el 15 de noviembre al 15 de diciembre, pues si cerramos el año bono, pues puede haber un planteamiento que ya el empleado mantuvo o hizo un lock, ¿verdad? Mantuvo ese beneficio, ese bono diferente o a ese bono cambiante con la ley 41. Recuerden que el bono de Navidad sufrió cambios. Para las pymes, por ejemplo, el criterio a determinar son 900 horas, no las 700 que la ley procura, bajando de 1.350 para los empleados contratados luego del 26 de enero del 2017. O sea que hay que tener presente también la cantidad del bono. El bono de Navidad varía dependiendo del número de empleados que la empresa tenga. Con 2 empleados o más, con 2 empleados o menos, es un bono diferente a 3 empleados o más, y dependiendo de la fecha de contratación, también de los empleados contratados después del 26 de enero del 2017, con 20 empleados o menos es un bono diferente a 21 empleados o más. Y recuerden que el porciento del bono para empleados contratados después del 26 de enero del 2017 subió de un 2% a un 3%. Eso implica un aumento. Así que es muy importante que aquellos patronos también que van a someter alguna exoneración del bono tengan presente que la ley eliminó aquella discreción del departamento para pedir bajo juramento los formularios. La ley básicamente impone que sean bajo juramento. Tengan presente cualquier comunicación que el Departamento del Trabajo emita sobre ese formulario del bono o de la exoneración del bono para cumplir con todos los requisitos que estén en el mismo. En cuanto a vacaciones y enfermedad, recuerden que ya las pymes tienen que haber bajado ese criterio a 115 horas y ese es el momento que cierra, ¿verdad?, el mes, y el mes de septiembre, estamos en septiembre ahora mismo 21, la ley entró en vigor en septiembre 18, el mes que cierra el ciclo de acumulación va a ser septiembre 30, y al septiembre 30 usted tiene que hacer ese cálculo tomando en cuenta 115 horas de trabajo. ¿Cuál es la tasa de acumulación? Pues va a depender, no de ser pyme, pero las pymes van a tener un rate diferente. ¿Por qué? Porque es el número de empleados y aquellos patronos que tienen 12 empleados o menos tienen una tarifa, una tasa de acumulación diferente a aquellos empleados que tienen una tasa de acumulación de 13 empleados o más.
Son tasas de acumulación completamente diferentes. ¿A qué tenemos que estar pendientes? Tenemos que estar pendientes a los part-timers. Los part-timers ya están acumulando entonces. Aquellos empleados que trabajen 114 horas o menos en una empresa que tiene 13 empleados o más, tienen una tasa de acumulación, ¿verdad?, diferente a cuando es 13 empleados o más. Los 12 empleados o menos y es un patrono residente en Puerto Rico, ¿verdad?, esas que son lo que se consideran, por decir, ¿verdad?, en patronos pequeños, 12 empleados o menos, y el empleado es un part-time, 114 horas o menos, va a acumular 0.25 de vacaciones de su día y 0.50 de enfermedad. Cuando ya es una empresa, igualmente, que tiene 12 empleados o menos, residente en Puerto Rico, y el empleado es un empleado que ya llega a las 115 horas, la tasa de acumulación es 0.50 de vacaciones y un día de enfermedad. Así que esas tasas de los part-timers ya están ahí, están en vivo y atacan, ¿verdad?, dependiendo las tasas. Dependiendo del número de empleados, 12 empleados o menos tiene una tasa de acumulación diferente a 13 empleados o más. Usted se tiene que buscar ahí y la determinación de cuántos empleados usted tiene también la debe conseguir, y hay un criterio específico para cuándo se activa un bono de 13 empleados o más y por un número sostenido de semanas con cierto número de empleados. La ley dispone sobre eso. En cuanto al periodo de toma de alimento, las pymes también tienen que ejecutar esos cambios. El periodo de toma de alimento ahora regresa al momento anterior de que se supone que se disfrute luego de concluida la tercera hora de trabajo y no después de comenzar la sexta hora de trabajo consecutiva. Ese cambio hay que hacerlo. Automáticamente también ahora no se obvia el periodo de toma de alimento cuando el empleado trabaja por lo menos al menos 6 horas consecutivas o 6 horas consecutivas. Esa obviación o obviamiento automático ya no se está dando, ya no se da. Ahora el empleado tiene que detenerse y no puede trabajar 5 horas consecutivas. Solamente ese part-time podría trabajar 5. Si está trabajando 6 consecutivas, ya habría una necesidad de ese periodo de toma de alimentos ser disfrutado, porque la ley establece claramente que nadie puede trabajar, en caso de los no exentos obviamente, 5 horas consecutivas sin detenerse. Esa obviación u obviamiento, que son palabras que no existen pero me gusta usar, de 6 horas ya no está en la ley. También la obviación o obviamiento automático de aquellos empleados que concurrían en su jornada un segundo periodo de toma de alimentos ya no es automático tampoco, se eliminó. Ahora requiere un acuerdo entre las partes y es importante ese elemento de cumplimiento. Otro cambio, ¿verdad?, que a las pymes no va a tocar es el cambio del trabajo en séptimo día para los estudiantes. Si usted es una pyme, ese pago doble ya no lo tiene. El pago obviamente va a seguir siendo definido por la fecha de contratación. Empleado contratado antes de la reforma laboral anterior, del 26 de enero del 2017, mantuvo su derecho a cobrar el séptimo día doble. Empleado contratado después del 26 de enero del 2017, se le paga a tiempo y medio, y a menos que no sea una empresa que no sea una pyme, es decir, una empresa que no es pyme, ahí es doble, pero las pymes no tienen esa obligación de pagar ese séptimo día a los estudiantes doble. Están eximidas en ese sentido bajo la ley, las enmiendas que trajo la ley 41 a la ley 289 de 1946. Otro aspecto importante que no podemos tampoco dejar aquí desapercibido y que es fundamental el cumplimiento en cuanto a las empresas es lo relativo a la ley 80. La ley 80, la justa causa cambió completamente, se reformuló, las razones justificadas bajo las cuales yo puedo dar un despido cambiaron. Ya las pymes tienen encima también el peso de la prueba al si despiden a alguien en estos días. Igualmente, la presunción de ley 100 se activó en cuanto a que el despido es injustificado si no se establecen los hechos específicos que comportan ese despido y no se satisface esa justa causa. Se activa una presunción de discrimen, que es otro escollo evidenciario que tenemos en los casos también. Así que las pymes tienen específicamente ya estos elementos de cumplimiento. Todos ustedes que están cubiertos por esa ley 62 del 2014 y tengan presente que el Departamento del Trabajo publicó ya también una opinión en la cual da su idea o expresa cuál es su posición en cuanto a cómo se determina ese ingreso bruto y ese número de empleados, y básicamente dice que en pari materia, es decir, analógicamente vamos a usar los criterios del SBA, del Small Business Administration. Hay una opinión publicada ya del Departamento del Trabajo en ese sentido. Es importante que ustedes la procuren, la obtengan y la lean, y con su contable o su personal de contabilidad establezcan y discutan, ¿verdad?, cuáles van a ser en ese sentido las pautas que ustedes van a seguir para eso. Vamos a hablar un poco del caso que radicó la Junta de Supervisión Fiscal en contra de la vigencia de la Ley 41. El pasado 14 de septiembre se emitió una orden de calendarización en este caso. Y lo que supone esa orden es que la magistrado que está atendiendo las mociones a nombre de la juez Swain, o en representación o nombrada por la juez Swain, ha establecido un calendario acelerado para el manejo de las mociones dispositivas. ¿Qué va a pasar aquí?
Se supone que el gobierno de Puerto Rico, el gobernador, que es la parte demandada, haya contestado la demanda a septiembre 15. Tenía un término definido para contestarlo. Igualmente, a septiembre 29 vence el término para que se radiquen la moción dispositiva o la moción de sentencia sumaria. A grosso modo, ¿qué es una sentencia sumaria? Una sentencia sumaria es una solicitud de una parte que establece o solicita que el juicio es una formalidad innecesaria y de conformidad con la evidencia que ya existe, que surge de documentos o de declaraciones juradas. Se puede disponer de los planteamientos de una de las partes y solicita que se dicte sentencia a base de esos documentos o a base de esas declaraciones juradas. Así que esa solicitud, que presumo va a radicar la Junta con la extensa documentación que presentó junto con la demanda tiene 39 páginas, pero hay 2,000 y pico de documentos, de páginas de documentos que apoyan esa demanda y se radicaron con esa demanda. Así que predicada en todas esas oportunidades, en todas esas cartas, en todo ese intercambio de correspondencia, en el incumplimiento del gobierno con someter la información que establecía que la ley era compatible con el plan fiscal, en toda esa dinámica es que va a apoyar la Junta esa moción dispositiva de sentencia sumaria para decir que no hay que llegar al juicio para resolver esto y que se debe declarar la nulidad de la ley. La juez dispuso, o la magistrado dispuso, que las oposiciones a esa moción de sentencia sumaria deben estar presentadas para octubre 13. Y dispone la orden también de calendarización que a octubre 21 cualquier réplica a esa oposición tiene que estar radicada. Así que en octubre 21 es la fecha en que el caso quedaría sometido para adjudicación en cuanto a mociones dispositivas. Así que no vamos a tener una decisión en este caso para las pymes antes de octubre 21. Puede ser que el mismo octubre 21 baje una decisión, no lo adelanto. Puede ser que baje semanas después. Así que entre septiembre y octubre, quizás noviembre, todavía las pymes van a tener que estar en ese cumplimiento, con esos elementos de cumplimiento de la Ley 41, atendiendo elementos de bono de Navidad. Hay que ver cómo se maneja eso. Atendiendo elementos del periodo de toma de alimentos. Atendiendo elementos en ese sentido de las vacaciones y la licencia por enfermedad en cuanto a la acumulación de los part-timers y en cuanto a la acumulación con 115 horas. Así que es muy importante que usted se mantenga al día en los desarrollos de este caso, esté pendiente a lo que el caso va a resolver, esté pendiente a cualquier orden que se emita temporalmente paralizando el efecto de la ley. No lo adelanto, pero yo entiendo que entre todo septiembre, todo octubre y posiblemente noviembre vamos a tener que estar viviendo con los efectos de la Ley 41. Ustedes, las pymes y los patronos que ya estaban obligados a cumplir, que la ley le entró en vigor el 20 de julio del 2022. Vamos a seguir siempre trayendo la información actualizada a ustedes. Gracias por la oportunidad y sigan conectados a la Sociedad para Gerencia de Recursos Humanos.